Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. 7 accesorios que restan elegancia a tu look. ¿Qué accesorios no nos ayudan a elevar nuestro outfit? Muchas veces porque nos hacen lucir pasadas de moda, otras veces porque simplemente no importa la temporada, no ayudan a verte elegante, simplemente pueden ser divertidos o pueden tener algunas características que no sumen a la elegancia. O sea que si quieres saber que sí, te voy a dar otras opciones. Así que comencemos. Venimos del lujo silencioso y ahora nos estamos yendo un poquito como al maximalismo. Claro que sí, pero hay muchas cosas en medio que aunque sean maximalistas no se ven bien. Bueno, comencemos por accesorios que sean de cuentas de plástico. Yo sé que todas en algún momento le colgamos un charm al teléfono con cuentas de plástico o simplemente las Swifties, ¿no? Aquellos brazaletes que hicimos porque yo estuve en el concierto de Taylor Swift y claro, son divertidos de hacer, es un accesorio más, pero no suman elegancia, son trendy, son moda pasajera. No es algo en lo que deberíamos de invertir mucho dinero. Si estás buscando un accesorio que sí se vea bien, pues definitivamente no tiene que ver nada con las cuentas de plástico ni los collares con cuentas de plásticos. Les puedo dar otra alternativa, que son estos collares con charms, por ejemplo, donde vemos metales y donde, por ejemplo, ahorita una de las tendencias de moda primavera-verano en cuanto a joyería y accesorios 2025 serían estos collares que tienen motivos navales o motivos del mar o animales del mar como la langostra. Vemos también por ahí catarinas, vemos también estrellas de mar, muchos animalitos, insectos y, ojo, muchas conchitas. Todo esto obviamente porque hacen alusión a la temporada. Error de moda también sería utilizarlos fuera de la temporada porque están como muy en el nicho de solamente ser joyería o accesorios del verano 2025. ¿Qué vendrá en el 2026? Ya se los contaré. Pero tenemos que cuidar que lo que sí utilices, que sea estacional, lo uses dentro de la estación. No nos lo vamos a llevar, por ejemplo, al otoño. Eso sería un error de moda. En segundo lugar, les tengo los lentes con un logo demasiado grande. Como les dije, sí venimos del minimalismo y ahora vamos al maximalismo. Sí viene la logomanía, está entrando nuevamente fuerte. Sin embargo, el punto de la elegancia es diferente al punto de la tendencia y al punto donde te puedes sumar para verte más elegante. Claro, si te gustan los logos está perfecto. Hay logos como los de Chanel que no son tan grandes o ciertos estilos de lentes o gafas de sol de Chanel que no son tan grandes. Prada también tiene algunos lindos y creo que puedes encontrar logos que dentro de su logomanía tienen un estándar elegante y no tan grande. De repente vemos algunos modelos donde exageran y prácticamente se lo ponen aparte rostros muy pequeños, entonces se vuelve una exageración total. Esto es si te interesa verte mejor o que se te vea más caro el look. ¿Por qué? Porque estamos tratando de que se vea más y que no se vea menos, que te ayude y que te sume a tener un look más sofisticado, a verte más elegante y a que sea un complemento que agregue un plus a tu outfit. Aunque seguimos con la moda ochentera, chicas, los zapatos neón, discúlpenme, pero no son elegantes. Vengan, no vayan a venir. Creo que los debemos de eliminar y aunque sean zapatos en tendencia, aunque tengan algo neón, yo siempre he dicho, lo neón es muy complejo de utilizar. No es que no se vea bien, no es que no sea trendy, sino que aparte hay que saber qué tono o qué color de neón es el mejor para cada persona y eso es difícil. Y no siempre, o más bien nunca se ve elegante, pero sí se puede ver en tendencia. Zapatos neón creo que se tienen que ir. ¿Qué podemos utilizar en vez de eso? Colores fuertes en zapatos, como unos zapatos rojos, que tanto hemos visto la tendencia. Yo les enseñé unos Vivaya lindísimos, que bueno, esos son de piso, pero también los hay en tacones. Y ustedes van a poder ver que hay muchos zapatos con tacón en rojo. Así que podemos encontrar algo que sea permanente en nuestro guardarropa, que sea unos zapatos para siempre, para toda la vida y no algo
verdaderamente fugaz como serían los zapatos neón que no nos agregan absolutamente nada. Error de moda. No puedo dejar de decirles que otro error de moda o error de estilo sería la bisutería en mal estado. Si bien siempre les he dicho que una manera de estar en tendencia y a la moda es la bisutería, puede agregar ese punto de moda sin tener que hacerte de un guardarropa nuevo. Bueno, el único tema con la bisutería es que tiene que estar en buen estado, no tiene que estar ni desgastada, ni haber perdido el color, ni el brillo, o las falsas piedras como las perlas descarapeladas. Esto es lo que jamás puede usarse. Entonces tienes que tener mucho cuidado con la cantidad que utilizas, con el estilo, que si es algo que te va a durar mucho, o si es algo meramente moda pasajera, moda flash, para que ustedes hagan compras inteligentes. No tiene que ver el precio, tiene que ver el modelo que sea de la temporada o que ya no se use. Alguna de ustedes me preguntó, chicas, si los cinturones con logos se siguen utilizando. Sí, hemos visto en las últimas pasarelas los de Chloé, pues los de Gucci, Valentino, pues claro. De ir a grandes, se hicieron pequeños y van a volver a crecer y están creciendo. Sí, pero yo creo que aquí lo que no se ve bien o lo pasado de moda es cuando lo combinas con demasiadas cosas. Es decir, con algún estampado, cuando se vuelve demasiada moda y deja de ser elegante. Un cinturón Gucci, un cinturón Valentino se puede ver muy bien cuando sea un outfit monocromático, cuando sea llevado con elegancia. El problema no es el artículo ni el accesorio o el complemento. El problema es que no sea llevado o portado adecuadamente. Hay que tratar de traducir a menos es más. En diciembre les hice las tendencias de joyería y accesorios y les enseñé mis relojes Pascal que tanto me gustan, y también les expliqué en ese video que se los dejo al final que los relojes se hicieron pequeños nuevamente. De haber estado utilizando los relojes grandes, empezamos a ir hacia esos relojes pequeños, más femeninos, no tan el tamaño de caballero, ya saben, este reloj mucho más grande, mucho más masculino. Sin embargo, sí hay un punto donde ya no es elegante. La tendencia es cuando el reloj tiene demasiado. Tiene pedrería, tiene oros, tiene brillos. Cuando es demasiado, ahí se pierde la elegancia porque se vuelve un accesorio que no se ve fino, sino que se ve que grita dinero. Y todo lo que se ve demasiado obvio, pues no se ve tan lindo. Creo que todos los accesorios se pueden llevar bien, no quiere decir que no puedas utilizar marcas, yo también utilizo, pero hay que llevarlos con todo lo alrededor un poquito más simple. Y hablemos de bolsos, chicas, bolsos con figuras como, ¿qué les puedo decir? Caricaturas, animalitos. Creo que todos los bolsos que son demasiado que no son estructurados. No sé si recuerdan que hubo de repente una tendencia de traer la bolsa de compras, pero mejorada, con algún, no sé, logotipo, que ciertamente nos ayuda mucho para evitar usar plástico y ser conscientes con el medio ambiente. Sin embargo, creo que no añaden elegancia. Creo que los bolsos que más elegantes se ven son los minimalistas, los que tienen un estilo piel o son de piel. Obviamente, mientras más piel sean, pues mucho mejor, pero yo sé que no todo el mundo lo puede comprar, pero sí hay muchas pieles que parecen piel. Dicho esto, creo que la tendencia va muy hacia el East-West, que son estos estilos como baguette, como más alargados y no tan reforzados con pedrerías, con dibujos, más simples. Sí, han crecido los bolsos y por otro lado tenemos la tendencia East-West, pero eso no hace que sean sobrecargados ni que tengan demasiado. Creo que el complemento tiene que ser el elemento lujoso o que puede elevar el estilo o lo puede hacer ver más casual. Yo siempre vuelvo a repetir, los accesorios sirven para elevar el estilo, no para bajarlo.
Hay que aprovechar que con algo tan simple como los complementos, accesorios, bolsos, todas estas cosas, podemos hacer que algo tan básico o nuestros básicos de armario se vean súper elegantes. Chicas, espero que con esto me hayan entendido que algunos accesorios son de moda, otros son para elevar el estilo y otros son para divertirse. Ahora, cuando estamos en la búsqueda de un estilo más formal, más elegante, pues sí, tiene que ser más simple, tiene que ser más lineal y claro, tiene que ser mucho más monocromático. Mientras menos, se va a hacer el más. Eso no quiere decir que no podamos llevar nuestro bolso de brillo, por ejemplo, o con brillitos para la noche, ¿no? El clutch. Claro que sí. Simplemente, en un día a día, los bolsos que vas a utilizar más deben de ser o dar ese lujo que se vea mejor el accesorio de lo que te costó. Chicas, espero les haya gustado este video. Me encantaría saber sus opiniones, me encantaría saber ustedes si ya tienen todos sus accesorios bien definidos. Avísenme, les mando un beso, cuídense mucho y nos seguimos viendo por aquí. Chao, chao.